Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a decir varias cosas. La primera de ellas, me paso a Scalextric. Mi circuito será de Scalextric. Veo que Ninco no termina de arrancar. Scalextric está haciendo caso a la gente, está mejorando Advance, las pistas son muy buenas, van a sacar un montón de referencias que tenían en la época de Technics Toys, como pueden ser la curva deslizante, el puente con luz, etcétera, 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 y van sacándolo poco a poco. Y Ninco, como os he dicho, pues veo que no termina de arrancar, vamos a decir, ¿no? Bueno, entonces me paso a Scalextric. Actualmente tendré el circuito que os enseñé el otro día, es de Advance, pero voy a hacerlo el mismo circuito en analógico también, con pistas analógicas. Y en este vídeo lo que voy a hacer es, como bien sabéis, los mandos de Scalextric no tienen freno. Son unos mandos básicos, muy básicos, cierto, y lo que vamos a hacer en este vídeo es probar ese circuito con los mandos de Scalextric sin freno y con unos mandos muy básicos, igual que los de Scalextric, de las marca Ninco, los actuales, Scalextric, Ninco, los que venden actualmente, con RJ creo que es 9. Pasaremos esta conexión a jack como la de Scalextric para conectar el mando a la pista de conexiones original de Scalextric y veremos la diferencia entre estos dos mandos, que como os vuelvo a decir son muy básicos. Para correr con imán no es necesario un mando con freno, pero si le quitamos el imán la cosa cambia muchísimo. Como bien sabéis, yo suelo correr con mandos electrónicos que no tienen nada que ver, pero para correr en casa os aseguro que con un mando como este o parecido vais a notar diferencia y os va a valer más que de sobra. Bueno, pues antes de probar la diferencia que hay entre un mando sin freno, el original de Scalextric, y un mando con freno muy básico, este de Ninco de 35 ohmios, quiero enseñaros cómo colocarle a este mando un jack estéreo de 3,5 milímetros, válido para pista Scalextric o Ninco tipo jack. Estos mandos traen un conector RJ, creo que es 9. Esto es muy fácil, cortamos el cable por aquí y pelamos los cables. Pelamos ligeramente los cables, como os he dicho, aquí no hace falta soldar. Como veis, solo están pelados. Y luego hay que tener en cuenta los colores de los cables. Rojo y negro que van juntos, verde en el centro, amarillo a la derecha. Y aquí, en este conector, los cables se sujetan con tornillo, para gente que no sabe o no quiere soldar. Como os he dicho, cortar los cables, pelarlos, que se vea el cobre y meterlos en estos agujeros. También tenemos este otro tipo de conector que es para soldar los cables. Y este otro que es con tornillos. Ahora, el cable rojo y negro juntos lo conectamos donde veis la flecha. El verde al centro pone una R, amarillo donde pone la L, si queréis soldarlo. Rojo y negro, como os he dicho, juntos. Hay que soldarlo en el conector de arriba, aquí. El verde en el del medio, lo soldamos aquí. Y el amarillo en el conector de abajo y lo soldamos
aquí. Y con esto tenemos aceleración y freno. Este mando lo podéis encontrar en internet por entre 6 y 8 euros. El conector de tornillos vale 2 euros. Por lo tanto, por entre 8 y 10 euros tenéis un mando con freno para vuestra pista de Scalextric. Este otro conector cuesta 70 céntimos. Pero claro, hay que saber soldar y tener soldador, claro. Bueno, pues aquí tenéis el circuito con el que voy a hacer ahora los vídeos. Como os dije, está girado. Esta zona en el circuito de Advance estaba al fondo, pero el circuito es el mismo. Vamos a hacer primero la prueba con el mando de Scalextric original sin freno y después con el mando de 35 ohmios de Ninco con freno, al que le he puesto un conector jack 3,5 milímetros para conectarlo a la pista original de Scalextric. La prueba la haré con mi Chevrolet Corvette C6R de Scalextric. Bueno, pues hemos terminado la prueba con el Corvette y con el mando original de Scalextric sin frenos. Vamos a ver los resultados. Vuelta rápida, 4 segundos 569 milésimas. Y el tiempo total, 48 segundos 526 milésimas. Ahora vamos a pasar a probar el mando básico de Ninco con freno. Bueno, pues ya hemos terminado las dos pruebas. Mandos sin freno, originales de Scalextric, y mando básico de Ninco en este caso, pero hay más marcas. Sí, ojalá Scalextric saque mandos con freno. No tiene absolutamente nada que ver tener freno a no tener freno. Como os he dicho, sin imán, por supuesto, corriendo sin imán. Como ya sabéis, yo siempre corro sin imán. La diferencia es muy grande. Vamos a ver los resultados con el mando con freno. Vuelta rápida, 3 segundos 903 milésimas. Solo en la vuelta rápida
ya hemos bajado más o menos 6 décimas en este circuito de 4 segundos y algo, con un coche de Scalextric un poco preparado. Ya habéis visto que es fácil bajar de 4 segundos. Y tiempo total, 41 segundos 25 milésimas. En este caso hemos bajado más de 7 segundos en 10 vueltas. No hace falta decir más. En la media hemos bajado más de 7 décimas por vuelta. Para casa, circuito de Scalextric. Las pistas son muy buenas, no pierden corriente, nada de corriente. Tienen de momento bastantes pistas y van a tener más. ¿Qué es lo que les falta? Un mando con freno. Pero bueno, eso los podemos comprar nosotros en el mercado. Y esto es con un mando básico. Con un mando electrónico aún conseguiríamos mejores tiempos. Deciros que es todo original de Scalextric, salvo en cuentavueltas, que es el que tenía yo en mi circuito colgado del salón. El transformador es el de 14 voltios original. Las pistas son sin modificar, no tiene ninguna línea de tensión. Y el mando que he usado al principio es el original. Como habéis visto, hay bastante mejora. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.